Bienvenidos a Delfino con Negocio. Soy Giovanni Delfino y hoy estamos en otra edición de Naranja Live, por supuesto desde Washington, y con Leonel Paredes desde Buenos Aires. Bienvenido, Leonel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Giovanni, muy bien. Todo muy bien. O sea, acá arrancando, bueno, casi ya estamos en la mitad de la semana. Y bueno, nada, con un montón de novedades, invitados de lujo también en este programa. La verdad que nos, sinceramente, muy contentos de poder traerles a ustedes, a la audiencia, invitados de lujos y bueno, y disfrutar un poco de las entrevistas. Claro que sí. ¿Cómo está el clima por allá en Buenos Aires? Está empezando el frío. A la primavera, ustedes estarán llegando al otoño, así que nada, los días empiezan a estar un poquito más lindos, menos frío, pero bien, o sea, nada, es como todo, pero bueno, estamos ahí, nada, también a adaptarnos una vez más a todo lo que esté, a todos los cambios. Exactamente. Claro que sí, entonces... Y vamos con las noticias, Dani. Claro que sí, vamos ahora con las principales noticias. Tenemos desde Estados Unidos, la Reserva Federal urge la necesidad de mayores estímulos y mantendría la tasa cerca a cero hasta el 2023. En realidad, la Reserva Federal está muy preocupada de que desde el gobierno del presidente Trump, el Congreso, no se está llegando a un acuerdo, no están tomando en serio aún el tema de los estímulos fiscales para poder incentivar la economía, y le preocupa mucho esta situación, pero por su lado ellos mantienen aún su apuesta por mantener las tasas en cerca de cero hasta el 2023. Además, en el Perú reportan mayor disponibilidad de camillas. Eso quiere decir que hay menos gente en necesidad de camillas. Está bajando el rate de contagios y casos que sean de necesidad, que tengan de tratamiento, y por ello también además reducen las restricciones para los domingos. Se reactivan los domingos, la economía de los domingos, una muy buena noticia para el Perú. Buenísimo. Mira, yo te tengo dos, una de Argentina y otra de los Estados Unidos. Empezamos por la de Argentina. Lamentablemente, bueno, cada vez más empresas se están yendo del país. Bueno, como lo lamentablemente venimos diciendo, en Argentina no hay como leyes del juego claras, en tanto económicas como jurídicas, y bueno, las grandes empresas, en este caso le toca el turno a Falabella, que ya puso se los dio a una empresa para que le encuentre comprador con todos sus productos que tiene. Acá en Argentina ya vale aclarar que Falabella está del año 90, empresa chilena, con sus tiendas, ya ha cerrado más de 5 tiendas aquí en lo que es Argentina, lamentablemente, porque digo lamentable porque obviamente una empresa que se va o una empresa que cierra es un fracaso rotundo para cualquier gobierno porque queda un montón de familias sin trabajo. Esto no es lo que va del año, ya se fueron la TAM, se fue, o sea, y muchas empresas lamentablemente se están yendo. Ojalá que, bueno, que el gobierno que vea la forma de frenar este exilio de empresas y tratar de seducir a inversores. Por otro lado, cambiando completamente de tema y poniéndonos un poco más positivos, Apple el día de ayer lanzó su evento como lo hace todos los meses, los años en septiembre, y lanzó los iPad nuevos con un precio aproximadamente de $329, con un iOS, el nuevo sistema operativo que es el 14, que por lo que he leído y lo que he visto, la verdad que tiene muchísimos avances. Y bueno, y después lanzó todo lo que es el Apple Watch, la serie 6, que bueno, también viene sin cargador, esa es la novedad. Y para el próximo mes, en octubre, va a lanzar el famoso iPhone 12, que ya estamos viendo que va a venir sin cargador de pared, que eso la verdad que te cobran el mismo precio, pero bueno, va a venir sin el auricular y sin el cargador. Así que bueno, no sé, esperemos ver a ver cómo será el tema. Pero bueno, esas fueron las novedades, o sea, de las principales noticias en lo que resta de la semana. Así es, y bueno, que esperemos que al menos los precios, como dices, van a salir unos relojes también económicos para no dejar a la gente que de repente no
negociar los relojes y poder tener justamente estos cargadores incluidos, ¿no? Bueno, el iPad se elimina o sea, ponen el USB/C como puerto, bueno, como los que tenían ya prácticamente varios celulares, los iPhones ya venían los nuevos iPhones ya venían con ese estilo de cargador, y las Mac también. Y bueno, el Apple Watch, por lo mismo, o sea, lo que está confirmado es que no viene con cargador. Eso ya está recontra confirmado. Por ende, bueno, y por lo que se decía, que el iPhone 12 también va a venir sin cargador y sin auriculares. Así que bueno, parece que la crisis nos toca a todos, me parece. O sea. Bueno, están tratando de impulsar, yo creo, también además el mayor, digamos, inalámbrico, ¿no? Que haya más inalámbrica, además que tienen cargadores también inalámbricos y todo eso, ¿no? Pero igual, si te lo ponemos a pensar, te están cobrando el mismo precio, pero te están sacando cosas, por lo menos que te cobren, o sea, lo mismo, un poco más, pero que me agreguen algún dispositivo como para cargarlo, mínimo. Claro, sí, hay que ver qué es lo que dice también el público. Envíenos sus comentarios, queremos saber qué es lo que piensan también sobre esto. Y pues tenemos además a nuestro primer invitado, quien es Stanislao Bachrat, que es un escritor de Argentina, que nos trae información muy interesante. Vamos a hablar un poco sobre innovación, vamos a hablar sobre innovación en Latinoamérica. Bienvenido, Stanislao, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Giovanni? Lionel, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Muy bien, no, por favor. Bueno, Stanislao, a ver, vamos por lo primero, a ver, ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a escribir? O sea, y contarle a la audiencia quién sos. Yo te conozco, tengo tu libro acá, o sea, lo leí, la verdad que es excelente, uno de tus libros, porque sé que como tenés otros más, sos profesor, que eso no lo dijimos, de la universidad, una de las universidades más prestigiosas de la Argentina, que es la Universidad de Itela. Bueno, nada, un poquito, contanos a la audiencia de cómo empezaste, cómo empezaste con todo esto, Ágil de Mente, el libro cómo se te ocurrió. A ver, primero empieza con una carrera científica de muchos años, de 17 años, primero en Buenos Aires, luego en Francia, para terminar en Boston, y luego de una crisis, primero profesional y luego personal, volví a mi país, a la Argentina, y cuando llegué, di una charla TED, de esas que estaban muy de moda en 2008, 9, 10, y me escuchó una persona que conduce un programa de radio muy importante ahí acá en Buenos Aires, y de ese programa de radio empecé a ir todos los jueves, y ahí me escuchó la que hoy es mi editora, y me editó, claro, sí, Andy Kuznetsov, de Perros de la Calle, un programa de Buenos Aires, y mi editora de Penguin Random House me escuchó en un taxi y le pareció que tenía como material para poder escribir un libro, así que me fue a buscar a la radio y a partir de ahí me puso el desafío de escribir ese libro, que realmente lo hice como un desafío personal. Nunca me imaginé que iba a tener un éxito, ya no solamente en Argentina, sino está traducido en muchos idiomas. Un libro muy, muy especial para mí. ¿Cómo decides enfocarte, digamos, en el tema de innovación? ¿Por qué hablar sobre innovación, sobre creatividad? ¿Cómo llegas a ese punto? Yo creo que al final, como decía recién Lionel, tengo 4 libros y creo que cada momento que escribo un libro estoy empezando a dar cuenta que lo escribo porque es lo que yo quiero aprender sobre mí. O sea, no escribo para los demás, sino que escribo para mí. Y en ese momento venía de muchos años de un mundo muy racional, como es la ciencia, donde hay mucha cosa técnica, mucha cosa analítica, lógica, y yo quería volver a despertar un poco el mundo de la creatividad dentro mío, entonces me puse a investigar qué es lo que sabían los biólogos y los neurocientistas, principalmente en Estados Unidos, sobre cómo poder ser más creativo. Primero si era posible y después cómo hacerlo. En paralelo, como hago un MBA, una maestría en negocios, viajo a Seattle y a Corea y a Japón a investigar empresas innovadoras, como mencionabas vos recién, y nada, y empecé como a mezclar los mundos, el mundo de la empresa innovadora y el mundo del cerebro creativo, ¿no? Y si esas cosas son posibles en personas normales, ¿no? Entre comillas normales. Y claro que sí, claro que es posible. Claro. Algo que siempre he cuestionado es
el tema de, bueno, de innovación en Latinoamérica, ¿no? Vemos grandes puestas de valor, de creatividad que permiten la innovación en diferentes partes del mundo, pero muchas veces en Latinoamérica vemos nuevos productos y servicios que llegan, pero que le llaman innovaciones sin serlo, al presentarse como una copia de algo que se viene en otros países. ¿Cuál es tu posición en ese sentido? ¿Cómo es que tú defines innovación para quienes no lo tienen claro? ¿Cuál es la diferencia entre innovación y simplemente crear algo nuevo? A ver, la verdad que es pura semántica. Yo te puedo dar mi definición, pero no significa de ninguna manera que sea la definición correcta. Dentro de lo que es la biología, ser creativo, que es el paso inicial a ser innovador, porque uno tiene que tener una idea, tiene dos características: novedad y agregado de valor, ¿no? Una idea que aporte novedad a alguien y que le agregue valor. Cuando esa idea se traduce en un producto, en un servicio, en un proceso, en una experiencia a un cliente, hablamos de que esa idea pasó a ser innovadora porque se hizo, ¿no? se hizo realidad. Ahora, cuando es una copia de una empresa o de un producto o un servicio que ya existe en Europa o en Estados Unidos o en Asia y se hace en América Latina, es verdad que hay gente que lo llaman fuimos innovadores porque para América Latina es novedoso y le agrega valor al público latino. Pero bueno, es menos innovador porque es menos original porque fue una copia. Pero bueno, es una cuestión puramente semántica, ¿no? No sé si vale la pena discutir mucho sobre el tema. Claro, yo creo que parte además de tener una idea clara, una definición clara de lo que es realmente innovación, como dices, ¿no? Es porque, y siempre me remonto, por ejemplo, a esta historia que comentaba, que se hablaba mucho sobre, por ejemplo, el caso de la creación de los post-its, ¿no? Sí. Que decían que la historia empezó con un científico que desarrolló una goma que no pegaba bien. Me acuerdo, sí, en 3M, sí. Claro, y que justamente no se veía una utilidad para ello hasta que un día otro funcionario, otro trabajador descubre que podía hacer esto, usar el papel, utilizar este pegamento para utilizar los post-it. Esa fue la innovación, porque creó valor, algo que se había desarrollado. Entonces, y eso como que nos deja una historia, la diferencia entre uno y el otro, ¿no? Y yo creo que falta un poco más inculcar tal vez la definición, la diferencia Yo creo que también hay distintos tipos de innovación. Nosotros definimos tres. Las innovaciones que le gusta a la gente son las innovaciones que las organizaciones, los países o las empresas o las personas sacan un producto o generan un servicio nuevo totalmente radical, ¿no? Revolucionario, que no existía antes, ¿no? Cuando aparece Amazon, cuando aparece el maíz transgénico, la rueda, la imprenta, el avión, ¿no? Cosas que antes, la heladera, ¿no? El refrigerador, que antes no existían. Esas son las innovaciones que yo las llamo sexys. La gente lo lee en los periódicos, lo mira en la tele, wow, mira lo que inventaron. Pero es verdad que también hay innovaciones que son un poquito menos originales, pero muy frecuentes, que las llamamos incrementales, que es cuando una organización logra de sus productos o de sus servicios seguir agregándole un poquito de valor con ciertas novedades en el producto o los servicios, ¿no? Entonces, es verdad, no son sexy, no salen en los periódicos, pero finalmente representan el 96% de las innovaciones que consumimos las personas, ¿no? Nos gusta una marca o nos gusta un tipo de producto y vamos comprando la versión más nueva, o cuando le agregan una cosita de aquí, o cuando la mejoran por allá, o es más rápida, o es más bonita, o es más barata. Para nosotros también es una innovación, pero es verdad que no son atractivas. Pero ¿cómo crees que esto podríamos cambiarlo en Latinoamérica e incentivar más la innovación? A ver, cuando uno estudia en biología la capacidad de las personas de ser creativos, hay como un concepto contraintuitivo. Por un lado, es verdad que cuando uno estudia las empresas innovadoras, cuando uno mejor está en sus recursos financieros, humanos, en sus capacidades en la industria, ¿no? Como uno está posicionado en el market share, más facilidad para innovar tiene, ¿no? Más chance de innovar tiene. En Latinoamérica estamos como en los 180 grados. En general, estamos casi siempre en crisis o no estamos bien. Y hay una frase muy conocida que es: la necesidad también es la mamá de la creatividad. Entonces, en Latinoamérica
por necesidad muchas veces somos creativos, lo que está estudiado es que ese tipo de innovaciones muchas veces no son sostenidas a largo plazo, o son modas de una empresa latina que saca un producto, un servicio, un proceso nuevo, y solamente sacó ese producto y nunca más hizo nada, ¿se entiende? Si bien hay empresas unicornios y hay empresas latinas muy importantes, no contamos con los recursos que por ahí cuentan en países más desarrollados. Entonces, lo que necesita, o sea, el recurso humano está, la gente capaz y creativa la tenemos en Latinoamérica, pero a veces necesitamos una mejor red de contactos, tener más accesibilidad a Estados Unidos, o a Europa, o a los países asiáticos. Pero los emprendedores que conozco latinos luchan contra eso, ¿no? Y no existe el no. O sea, a pesar de que están esas murallas que nos separan quizás de los países del primer mundo, tratan de entrar o buscan contactos y algunos lo logran, pero está clarísimo que la mayoría no. ¿Y no crees que también se debe, o digamos, la razón por la que de repente no hay tanta innovación en nuestra región puede darse también por el miedo a equivocarse? Tenemos una cultura latina donde el error es algo mal visto. Yo siempre cuento que la cultura sajona, equivocarse no es nada grave. Justamente hay hasta reuniones, ¿no? Y meetings donde se trabaja el error y se estudia el error y nadie es criticado. La cultura latina suele esconder el error, ¿no? No quiere quedar mal, le da vergüenza, y eso sí puede ayudar a innovar menos. Y un factor que me olvidé de contar, los gobiernos latinoamericanos en general no apoyan mucho a la innovación y a los emprendedores, cosa que pasa muchísimo en los países del primer mundo, ¿no? Claro, me recuerda mucho a un caso que, bueno, conversaba con un gerente de una transnacional en Latinoamérica que me comentaba que había un error, se habían equivocado en una campaña, en algo Sí. en lo que habían tratado de innovar, y se lo comentó, o sea, lo revisó con el gerente, y el gerente lo primero que hizo, el otro gerente de operaciones, fue preguntar ¿quién fue? ¿No? Claro. ¿No? O sea, un revólver en la mano. Claro, ¿no? O sea, entonces, y él decía, no, tranquilo, o sea, no se trata de sino Sí. innovar si no aprendemos a equivocarnos. No, eso está clarísimo, pero también es un aprendizaje que tiene que venir desde antes, desde el colegio, ¿no? Desde la escuela. Sí. Pero bueno, tiene que ver con la cultura, mucho con la cultura, y es algo que se tarda mucho en cambiar. Empresas latinas que han logrado hacer eso, o nacen ya con la cultura innovadora, nacen así, y son desde el nacimiento innovadores, y empresas grandes que están hace muchos años que quieren incorporar la innovación, les cuesta mucho tiempo, les cuesta muchos jefes, ¿no? Les cuesta organizarse y animarse a tomar esos riesgos que tú dices. Lo que pasa es que tomar riesgos en países latinos muchas veces es más complicado que en países que les va mejor. Con este libro Sí. buscas hacer un cambio a nivel cultural, ¿nos podrías decir? El libro básicamente lo que narra es, yo soy fanático de traducir el lenguaje complejo de la ciencia en el lenguaje común de la gente. El libro lo que explica es que la creatividad es un talento, hay gente que es muy creativa y que la ciencia no tiene forma de explicar por qué, pero también hay gente que no tiene ese talento, y la creatividad también es una habilidad, es decir, uno lo puede aprender. Como aprende a tocar el piano, o aprende a cocinar, o aprende a jugar al tenis, uno puede aprender a ser más creativo. Eso requiere de técnica, de disciplina, de horas de estudio, de trabajo, de practicar, de equivocarse, como decías tú. Entonces el libro, además de recorrer la teoría y los experimentos que muestran que la gente puede ser más creativa, trae 30 ejercicios para fortalecer la creatividad. Ahora bien, es como ir al gimnasio o como hacer dieta. Si tú haces un ejercicio por mes, no pasa nada en la cabeza, ¿no? Tienes que tener la disciplina de ejercitarte todas las semanas. Tal cual. Y es más, hay el capítulo 7, vos ponés, o sea, aprendo luego existo, ¿me entendés? O sea, el aprendizaje continuo, ¿me entendés? Porque, a ver, como somos seres humanos, es obvio que nos vamos a equivocar. Y ese es yo siempre, o sea, el no ya lo tenemos, uno tiene que ir por el sí, o sea, y es lógico que es normal, pero lamentablemente creo que también es un poco, bueno, como decimos, creo que es un poco cultural. Vos mismo... Mucho cultural.
Exacto. Yo creo que va a cambiar, pero requiere para mí una renovación en la próxima generación. No lo vamos a ver nosotros, ese cambio. Y ese cambio, ¿no crees que vaya desde, a ver, ¿cómo te puedo decir? Desde las escuelas. Claro, de las escuelas, te iba a decir secundarias, pero después dentro de digo, antes. Desde antes del jardín, prácticamente. Sí, el cambio tiene que empezar siempre desde ahí. Lo que pasa es que hace 20, 30 años una organización, una empresa, un gobierno necesitaba gente que tenía que ser técnicamente buena. Hoy necesitan eso y además de que sea creativa. Entonces, si nosotros no preparamos a la gente para ser creativa, las empresas van a elegir otro tipo de gente y con la globalización va a ser mucho más fácil. Entonces, siempre estamos preparando chicos en las escuelas según lo que pide el mercado. Y hoy el mercado pide a alguien muy bueno técnicamente y que además pueda ser creativo. Perfecto. Y a ver, Estanislao, y contanos algo, o sea, estás, con el tema de la pandemia, el COVID, ¿te vio afectado en algo, en tus actividades como profesor, como escritor, no sé, y también tus proyectos? ¿Qué proyecto tenés nuevo? ¿Qué nos podés adelantar? ¿Vas a sacar algún libro nuevo? Sí. ¿Qué estás trabajando? Sí, me había afectado en muchas cosas, pero traté de utilizar lo que yo digo a los demás en mi propia vida, ¿no? Que es la adaptación al cambio y poder salir favorecido o tomar esta crisis como una oportunidad. Sí, yo el 50% de mi tiempo viajo por el mundo, con lo cual desde el 19 de marzo que no viajé más, doy muchas clases no solamente en la universidad, sino en distintas organizaciones y gobiernos, fundamentalmente en Latinoamérica, en España o en la Florida, y esas cosas las empecé a hacer por Zoom. Así que eso es una gran adaptación. Me quedó mucho tiempo muerto en mi casa, encerrado. Comparto mis hijos con mi exmujer y cuando estaba solo traté de ver si pude, y creo que lo logré, un proceso de autoconocimiento, ¿no? De cómo puedo aprovechar el tiempo en conocerme más a mí mismo, entender cómo pienso, cómo siento, qué cosas me faltan para tener más bienestar, para tomar mejores decisiones. Y el libro mío iba a salir en toda América Latina y España el 1 de abril. Es un cuarto libro que trata muy parecido a Agilmente, pero en vez del tema de la creatividad, es un libro que abarca todo el tema de las emociones y qué es lo que la ciencia sabe hoy sobre el mundo de las emociones. Y ahora va a salir el 1 de diciembre, recién se atrasó por la cuarentena. Se va a llamar En el Limbo. En el Limbo. Muy bueno. Esto lo vamos a tener disponible para... entonces sí, ya hay 1 de diciembre. 1 de diciembre, bien. Sí. Perfecto. Sí, en todas las plataformas, sí, obvio. Buenísimo. No, y además está muy bueno lo que vos decís. A ver, está buenísimo el mensaje que estás dando de lo que haces en tu tiempo muerto, porque con todo este tema de la pandemia y el confinamiento que hubo, bueno, en todos los países, hay mucha gente que se deprime, está sola, sí. y muchos chicos que están acudiendo a psicólogos. O sea, hay un montón lamentablemente, es feísimo, porque hay gente que tenía su vida recontractiva y con esto es como que cayó completamente. No sé, creo que está buenísimo lo que estás diciendo y no sé, ¿qué otro consejo podrías darle a estas personas? Primero que lo conté de manera optimista y positiva, pero obviamente tuve mis momentos de bajón y de angustia y de tristeza porque adaptarse al cambio siempre es doloroso y porque yo amaba lo que hacía o amo lo que hago y ahora paso mucho tiempo frente a la computadora en el living de mi casa, no es lo que me gusta hacer, ¿no? Pero bueno, entiendo que es una situación momentánea y que va a pasar, ¿no? Entonces, el hecho de que sea un túnel y no un pozo, es decir, el túnel tiene una luz hacia afuera y el pozo no hay luz, eso te permite mantenerte activo lo más que se puede y después perdonarse estar bajoneado, perdonarse estar triste y angustiado. Mucha gente se quedó sin trabajo también, así que incluso aún peor. Es decir, si uno se sintió mal o se siente mal en esta época, yo diría que eso es normal. Lo normal es sentirse así. No castigarse más de lo que ya tenemos, ¿no? Por esto que está sucediendo. Claro que sí, así es. Es un momento para, como dices, también para analizarnos y reinventarnos. Muchos de nosotros. Reflexionar, ¿no? Y darnos cuenta que además va a ser un mundo nuevo, totalmente distinto al que dejamos hace unos 8 meses atrás o aproximadamente. Bueno, muchas gracias. Es muy importante, nos encantaría, obviamente, siempre, si el día que lances el libro y quieras venirlo a comentar acá, con todo gusto, porque creo que
está buenísimo, y más el título, la verdad que, y por dónde lo llevas con el tema de las emociones, que creo que bueno, también en un momento así, a ver. Es el libro para la pandemia, es perfecto para el momento. Sí. Un día te levantas a la mañana de buen humor y a los 2 minutos pasó algo y ya te pusiste de otro humor, tranquilamente. Sí, sí. Así que te agradecemos muchísimo, Estanislao. A ustedes. Bueno, más éxitos de lo que tenés, o sea, siempre positivo, y la verdad te felicitamos. Bueno, gracias a ustedes, Giovanni y Donel. Un abrazo desde Buenos Aires. Muchas gracias. Espero que tengamos muy pronto otra vez en el programa. Muy amable, gracias. Estanislao Bachrat, escritor desde la Argentina, nos ha traído una información muy, muy interesante sobre lo que viene realizando. Hemos conversado además sobre sus nuevos proyectos, ¿no? Lo que viene realizando y lo que él mismo tuvo que empezar y vivir con todo eso. ¿Cómo le cambió la vida? O sea, un hombre que se la pasa viajando, dando conferencias en diferentes países, profesor de universidades, charlas y demás, cómo se tuvo que adaptar, y algo que me queda ahí en la cabeza, cómo nos cuesta el cambio, o sea, cómo el ser humano es reacio al cambio y nos cuesta demasiado. Y bueno, obviamente, lógico, como dijo, hay veces que estás de mal humor, hay otras veces que estás deprimido, y lo bueno es perdonarse y nada, transitar este momento de lo mejor posible, porque justamente no estamos en un pozo, es un túnel y hay una luz. Esa luz puede ser la vacuna o lo que fuese, y que el virus aminore y que haya menos, obviamente, menos muertos y menos contagio. Claro que sí. Pero vayamos a nuestro siguiente invitado, que también nos viene a contar un poco sobre lo que él está realizando, su perspectiva. Además, es Damián Ipache, quien es Damián es profesional en economía, es economista. Nos va a comentar un poco sobre, dije ya, su perspectiva, lo que viene realizando, un poco su historia, también conversamos un poco más sobre él. En estos momentos está ingresando. Damián, ¿nos oyes? Bienvenido, Damián, ¿nos oyes? Buenas, ¿cómo les va? Buenas noches. Damián. Buenas noches, bienvenido, Damián, al programa, y muchas gracias por permitirnos esta entrevista. Un placer, Bueno, Damián, a ver, más o menos, ¿cómo, o sea, tu profesión, economista, das charlas, sabemos que das charlas en muchos países, o sea, y en varios, bueno, ahora las darás por Zoom, también para la audiencia, para los que no lo conocen, también está en un exitoso noticiero de Argentina, y bueno, y analiza el tema económico como muy pocos lo hacen, es muy respetado, y bueno, nada, ¿qué mirada tenés de Latinoamérica, de lo que está pasando, de Argentina mismo? ¿Cómo ves también a los Estados Unidos hoy en día? No sé, nos gustaría charlar un poquito sobre esto, sobre tu nuevo libro, que sabemos que lanzaste un libro, Economía Pyme, ¿no? ¿Es así, Economía Pyme? Exacta, Economía de a pie. También tengo otro libro que se llama Economía Pyme, así que está muy bien. Perdón, me confundí. Economía de a pie, ahí está. Pero bueno, cuento un poco. Estamos atravesando en un contexto de pandemia una recesión en la región importante. La mayoría de los países está en una situación respecto de contagios complicada. En el caso de Argentina, la situación es peor a la complicación que tiene la región. La cantidad de contagios en Argentina tiene una base estable, pero una base de 11.000 contagios diarios. En ese sentido, bueno, tenemos una situación muy complicada también en la región desde el punto de vista que esos niveles de contagio, a pesar que Argentina está peor, parecería ser que se están prolongando más allá de lo que pasó en Occidente, ¿no? Que pareciera que fue un golpe muy fuerte en el mes de marzo, pero después las curvas comenzaron a declinar y de alguna manera se pudo ir recuperando lentamente la economía con todos los condicionamientos que esta pandemia está generando, ¿no?
En la región, hoy en Argentina tuvimos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos los datos de inflación. Es el segundo país con mayor inflación de América Latina en el mes de agosto, 2,7%. Venezuela está con una inflación del 55%. Y tenemos que decir que en la región que está en recesión, algunos países incluso muestran deflación. Es decir, no solamente no hay evolución de precios, sino que hay baja de precios. Me parece que para vincularlo con la situación norteamericana, creo que hay una situación de la economía norteamericana y del poder de fuego que pudo incorporar la emisión monetaria, la baja de impuestos, o sea, muchos paquetes de medidas que generaron que de golpe se recupere el trabajo. Sin embargo, en tema de la pandemia, parecería ser que están inmiscuidos en una situación de contexto electoral muy complejo, en el cual se quieren acelerar los tiempos desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico en una suerte de contienda política. Eso me parece que en algún punto le va a pesar a Norteamérica y le va a pesar a la región. Hace unos momentos teníamos a Stanislao Patchak, escritor, muy enfocado en lo que es creatividad e innovación, y en estos momentos bueno, en lo que estamos atravesando con la pandemia, una de las cosas que podemos observar es el gran avance de la economía digital, ¿no? Estamos viendo un gran avance en lo que es el e-commerce, en muchos países especialmente en los países que estaban más avanzados en esas áreas, como Argentina y México y otros más, han podido, digamos, adaptarse más rápidamente a esta nueva realidad. ¿Cómo ves, desde tu perspectiva, el avance de Latinoamérica en general, utilizando las tecnologías como una manera para salir adelante en este proceso? Bueno, analicemos lo siguiente en forma conjunta. En principio tenemos que ver que el portal más importante a nivel mundial es Amazon, y Amazon pasa de ser un portal de comercio electrónico ahora con sus puntos de venta en retail, por lo cual hace el camino inverso. O sea, el retail, como puede llegar a ser Walmart, que es el sexto portal del mundo en materia de comercio electrónico, pasa del formato físico al comercio electrónico. Amazon pasa del formato de comercio electrónico al formato físico. Ahí tenemos un variopinto interesante para analizar. El segundo portal más importante es eBay, está en Occidente, es Europa. El tercer portal es AliExpress, chino. Y Argentina tiene un posicionamiento importante porque el séptimo portal del mundo es Mercado Libre. Mercado Libre es el portal más importante en toda la región en América Latina. Los crecimientos, el último análisis que tengo de la región de Mercado Libre en América Latina, muestra un crecimiento promedio del 118%, tocando en punta con poder de fuego lo que es la venta de tecnología, generando también un fuerte avance de lo que tiene que ver con artículos para el hogar. Recordemos que la mayoría de la región tuvo distintos tipos de cuarentena, pero aislamiento social en sus casas, por lo cual los consumos hogareños a través de envíos a domicilios crecieron fuertemente. El dato de hoy es que yo creo que hay un triple tech tecnológico que llegó para quedarse: comercio electrónico, app de pago, o sea, billeteras digitales, y app de envío. El dato de hoy, esto es un dato fresco, es que Globo, que es una aplicación europea, se estaría yendo a la región de América Latina. Esto también muestra un poco, y da la respuesta a tu pregunta, Giovanni, de que Argentina, respecto de los procesos de adaptación de estas tecnologías, obviamente está en un escalón por debajo de lo que puede llegar a pasar en Europa o en Norteamérica. La readaptación al comercio electrónico es mucho más lenta, fue de shock. El comercio minorista tradicional en la región, en América Latina, no tiene la misma, digamos, desarrollo del canal moderno como lo puede llegar a ser en Norteamérica. El canal moderno, estamos hablando de lo que son grandes cadenas de supermercados, retail en formatos de cadena para cada uno de los rubros específicos, por lo cual el proceso de adaptación ha sido mucho más lento, de shock para el comercio minorista tradicional, ¿no? Damián,
un poquito te llevo a tus libros, o sea, al último, Economía de a pie. A ver, contanos un poquito, primero, cómo se te ocurrió, o sea, por qué el título y cuánto hace que lo venís escribiendo, o sea, y un poquito obviamente, para la gente que no conoce de qué trata, y además, bueno, si está disponible en ebooks o cómo lo pueden conseguir y demás. En principio, sí, está disponible en ebooks. Es un libro que yo publico por la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Nuestra Universidad de Buenos Aires es muy prestigiosa. Y en definitiva, es un libro que intenta mostrar un poco el recorrido que atravesamos cualquiera de nosotros como seres humanos en esa economía de a pie. Desde que nos levantamos a la mañana y tomamos un café con leche, tomamos un ómnibus, un metro, o llevamos a los chicos al colegio, vamos a trabajar, volvemos a nuestras casas, cenamos, miramos una película por streaming y nos vamos a acostar. Por todo ese proceso pasó la economía. Un poco es analizar en esa economía de a pie qué es lo que sucede, cómo el contexto de pandemia, post-pandemia se puede llegar a visorar. Creo que el consumidor móvil llegó para quedarse. Creo que los smartphones están jugando un rol muy importante en la economía, digamos, de a pie. Es una economía de a pie que el pie se hace cada vez más digital, digamos, camina a través de las huellas. De hecho, había un estudio ergonómico muy interesante que nunca en la historia de la humanidad utilizamos el dedo pulgar y el dedo índice más que en el actual contexto económico y social. Nunca en la historia de la humanidad utilizamos más esos dedos como lo estamos utilizando en este momento. Fíjense que vivas en Norteamérica, vivas en América Latina, en cualquier país del mundo, cargamos tantos datos como nunca en nuestras vidas, porque incluso en ese proceso de adaptación en contexto de pandemia nos hemos bajado nuevas aplicaciones, hemos tenido que incorporar nuevos procesos y eso ha implicado también cambios respecto de este aparatito por el cual pasa nuestra vida, por el cual también ese tema lo abordo en el libro. Y yo creo, y esto también lo veo como una visión de haber ido a estudiar a Norteamérica lo que son los centros comerciales a cielo abierto, o en Estados Unidos se llama Business Improvement Center, que son la Quinta Avenida o las avenidas más importantes en la propia Norteamérica. Creo que va a haber un revivir del comercio minorista tradicional a través de lo que es el marco de las ciudades inteligentes, entre este consumidor móvil y ese comercio físico muy importante en Estados Unidos, y evidentemente también va a ir llegando más lentamente a América Latina. Hay muchas tendencias que vamos a vivir una pospandemia en ese sentido, con un ciclo de declive de vida de los que son los grandes malls, que no están pudiendo sobrevivir a esta pandemia, y las grandes cadenas de retail, que en muchos casos no han podido abrir ni siquiera en la propia Norteamérica, ¿no? Sobre todo centros de entretenimiento, etc. Bueno, acá en Buenos Aires, en Belgrano, abrió un supermercado que te vende todo al peso, justamente va por todo el tema de lo bio, sin plásticos, o sea, vos qué decís que por ahí también vendría o sea, cuando decís de sustentabilidad y todo eso, te referís también a empresas más, ¿cómo te puedo decir? A tiendas más cuidando el planeta, o sea, más por todo lo que es orgánico, sustentable y demás. A ver, la tienda más grande del mundo en materia de consumo saludable es norteamericana. Cada uno está buscando su reinterpretación en cada uno de los países de la región. Argentina encontró ese modelo de sustentabilidad, es la vuelta de venta al peso, en lo cual no es tan importante el valor de marca agregado que puede llegar a generar un producto, sino la sustentabilidad del proceso previo en el proceso de elaboración de ese producto final. En definitiva, obviamente, estamos en un contexto donde parecería haber un límite para el consumo y para la extracción de recursos naturales de nuestro planeta Tierra. Evidentemente también hay una demanda que está buscando eso, por eso la oferta encuentra una oportunidad en ese sentido. Y creo que la pandemia nos hizo un poco estar en casa, nos hizo un poco reflexionar sobre esa situación y nos dio más tiempo para generar nuevos hábitos. Yo digo que si nosotros leemos a
consideramos alguna frase de Aristóteles, él decía que en definitiva el hábito se da a partir de pequeños actos que en forma constante se van instalando en nuestros hábitos diarios. Esto se dio con la pandemia de una forma muy particular. Creo que ese consumidor encontró nuevos pequeños actos que están reconsiderando nuevos hábitos sociales y culturales de consumo, ¿no? Quisiera llevarte una vez más a algo que mencionaste hace unos momentos, la parte de este cambio, digamos, en el cual estamos viendo un declive de los malls tradicionales, ¿no? Cerrados y un avance, digamos, un renacimiento de lo que es los malls a cielos abiertos, como dices, ¿no? Vemos en el caso que en los Estados Unidos están desarrollando zonas para un desarrollo más urbano, aprovechando las áreas suburbanas, creando lo que le llaman aquí town centers, ¿no? Unos pequeños centros donde justamente buscan reactivar también además el comercio con unas zonas más, como dices, más inteligentes, ciudades más inteligentes, que sean más caminables, que sean, digamos, más amigables para el ciudadano. Lo que se habla mucho en el desarrollo urbano, que es desarrollar las ciudades para el ciudadano y no para los vehículos, como dicen, ¿no? Pero en Latinoamérica vemos como un proceso todavía de negación, ¿no? He visto, por ejemplo, casos como asociaciones de los malls en el Perú, por ejemplo, y en otros países, en los cuales dicen en Latinoamérica aún no va a pasar esto porque todavía no tenemos suficientes malls, pero no terminan de entender que realmente la razón por la que está habiendo este cambio no es no porque en Estados Unidos hayan demasiados malls, es justamente porque hay un cambio en la tendencia en la que la gente está buscando una mejor calidad de vida, ciudades donde yo pueda caminar y tener cerca al alcance, digamos, tiendas, digamos, que sean más que vayan con la tendencia a lo que yo estoy buscando, una mejor calidad de vida, más saludables. Todo esto, estas tendencias que estamos viendo además una ciudad, como dices ya, ciudades inteligentes, desarrolladas, diseñadas para el ciudadano. ¿Qué es lo que me puedes comentar un poco sobre eso? ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees que estamos en un proceso de negación, tal vez, todavía de las grandes constructoras que están en el negocio de los malls? Voy a contar una historia que les va a interesar a los televidentes. Los malls se crearon en Norteamérica en la década del 50-60. Es mentira que el mall es un formato nuevo, al contrario, es un formato muy viejo. Los primeros centros comerciales a cielo abierto, es decir, desarrollo asociativo del comercio en calles y avenidas, el primer emprendimiento de ese tipo fue en el año 1974 en Dundas Street, en Toronto, en la ciudad de Toronto. ¿Qué consideraban los canadienses para desarrollar el comercio minorista y la planificación urbana? Que lo importante para una persona es que conviva a nivel social en su propio ejido urbano, en su propio barrio, que compre en la cercanía, ya era una tendencia en aquel momento, y que para el turista, en definitiva, venga a conocer Canadá, no un mall que es igual en Canadá como en cualquier otra parte del mundo. Por otra parte, Estados Unidos tomó esa tendencia, en la década del 80 comenzó a desarrollar el programa de los Business Improvement District, que justamente se crearon en Canadá, se nombran VIA, y la realidad es que es un proyecto asociativo público-privado. En definitiva, todos esos comerciantes colaboran en forma privada y el sector público, por ejemplo, el Ayuntamiento de Nueva York, está generando cambios en ese sentido. Una prueba muy importante que hizo Nueva York fue Times Square. Times Square era un lugar donde en definitiva pasaban autos. O sea, uno ahora lo ve como normal que uno pueda quedarse ahí, disfrutar de ese espacio público, transitarlo, pero por ahí pasaban muchísimos autos, muchísimos autos. Bueno, ese fue un puntapié inicial para reconvertir, como se dio en ese sector de Times Square, en otros lugares en Nueva York con otro tipo de planificación urbana, donde el rol protagonista lo tenga el peatón, como bien decías, donde haya otra posibilidad de llegada, de desplazamiento por parte del consumidor hacia ese tipo de zonas. En América Latina,
por lo menos en Argentina, esa idea está bastante desarrollada en la ciudad de Buenos Aires, o comienza a estar bastante desarrollada en la ciudad de Buenos Aires. Primero está la Federación de Centros Comerciales a Cielo Abierto a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y hay 98 emprendimientos de ese tipo en Argentina. Bueno, está bien, en Norteamérica hay 2.000 emprendimientos. Es un caso que estudio mucho yo, el caso norteamericano. Pero comienza a haber desarrollo de este tipo, y en la ciudad de Buenos Aires sobre todo, y se han incorporado muchas bicisendas, o sea, sustitución de desplazamiento en auto particular por, digamos, desplazamiento a través de bicicleta. Situación que lo vemos mucho en los países nórdicos y que incluso para la propia Norteamérica también es un lugar lejano, ¿no? Pero tengamos en cuenta lo siguiente, en esta pandemia también nos va a dejar que pasamos de una economía donde el desplazamiento era parte del factor del trabajo, el desplazamiento humano como factor de trabajo, a una cultura inmovilizada por las tecnologías digitales, producto de esta propia pandemia, donde seguramente hay una reconversión en ese desplazamiento, donde creemos que muchos de las prestaciones de bienes y servicios que se den en la pospandemia también ya quedarán en el hogar. Es decir, seguramente va a haber servicios que estén trabajando home office, más aún que antes, por lo cual se va a incentivar el consumo de cercanía. Esto va a pasar en toda la región, esto va a pasar en todo el mundo. Evidentemente, esta prueba, ensayo, que obligó la pandemia, va a generar también ese cambio en los desplazamientos, ¿no? Tal cual, hay una nota del día de ayer de Washington Post que dice que en los Estados Unidos la gente no quiere volver a sus lugares de trabajo, quiere hacer home office. O sea, justamente el otro día, ayer la compartíamos en una reunión de producción. Nos parecía que, bueno, y creo que eso también acá en Argentina se está, bueno, lo que es Latinoamérica se está empezando a dar. También, digamos que, bueno, o sea, el tema de la pandemia también ha puesto, creo que a Latinoamérica en bastante evidencia con el tema de las conexiones, que bueno, se tendrían que empezar a mejorar lugares donde, bueno... La conectividad, claro. Hay dos medios de transporte que crecieron fuertemente en la venta en la pandemia en Argentina. Uno son las motos y otras son las bicicletas. Ha sido el medio más seguro para que una persona se traslade independientemente del uso del auto. Y se han acostumbrado muchos trabajadores a poder hacerlo. De hecho, en Argentina, en un momento había como una frontera fuerte entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, por lo cual muchas personas directamente se trasladaban en bicicleta porque en auto no permitían el paso de un lado hacia el otro, producto de esta pandemia, para no generar mayor incremento en el contagio social del coronavirus. Creo que eso también incentivó el uso de la bicicleta, y lo que incluso antes se veía con un sesgo desde el punto de vista que una persona que ocupe un cargo jerárquico en una empresa o un empleado que iba con su auto vaya en bicicleta o vaya en moto, hoy comienza a ser algo más habitual. Hoy está bien visto, diría, desde el punto de vista social, ¿no? Estos cambios tienen que ver también con cambios simbólicos sociales respecto de las culturas de desplazamiento urbano. Igual también es un poco, no sé si es en Argentina, un poco en Latinoamérica, pero en Europa sabemos que la reina de Holanda, Máxima, va en bicicleta y no hay ningún tipo, o sea, esto que me parece es un poco también, ¿no? Es un poco de prejuicio latinoamericano, se podría decir, o argentino. También te iba a decir que o sea, si las nuevas tecnologías como los monopatines eléctricos hubiesen estado más al alcance de la mano de las personas, también creo que se hubiesen sido, aumentado las ventas de estos nuevos productos. Recién, hace un ratito, estaba mirando un video de que hay una moto eléctrica, también lanzaron una moto eléctrica en los Estados Unidos, que vos te sacás la batería, te la llevás, es más, viene con un carrito, la podés enchufar tranquilamente, bueno, justamente sumamente eficaz y sustentable además. Pero bueno, todos esos productos, eso es lo que lamentablemente no los hacen más accesibles a los países latinoamericanos, me parece. Sí, es buen punto que planteás. Cuando yo el año pasado fui a estudiar a Europa, y por ejemplo en Rumanía, estos monopatines tenían mucho nivel de uso
pero fíjense la cultura propia de Occidente, mucho nivel de uso, pero por parte de los adolescentes, incluso se los digo como forma de entretenimiento. Esto era en Europa del Este. Cuando ibas a Europa del Norte, no era como forma de entretenimiento, era como forma de desplazamiento para ir al trabajo. Ya había otro uso cultural por parte del mismo soporte o medio de transporte. En Argentina, particularmente, y en la región, ese tipo de desplazamiento primero es costoso en términos de dólar para la región, y segundo, ha tenido un mix entre aquellos que se desplazaban al trabajo y otros que lo usaron al entretenimiento, pero realmente no tuvo mucha penetración porque tampoco dio el tiempo, porque la pandemia coartó ese tipo de usos también de transporte, ¿no? Igual. Sí. Gracias por... La verdad que ha sido una muy buena información para bueno, mantener a todos al tanto de cuáles son las tendencias, los cambios que estamos viendo en referencia a nivel regional, no solamente en la Argentina, ¿no? Es algo que en muchos países estamos sufriendo de manera muy similar. Para la última y cortita, así ya lo despedimos. ¿Y ahora qué, Damián? ¿Cuáles son los proyectos nuevos con lo que viene? Más allá que, bueno, este año la verdad que lo cerrás a modo profesional, que lanzaste un libro en plena pandemia, que la verdad que sinceramente me sacó el sombrero, la verdad es para aplaudirte. Realmente por lo que significa el trabajo que es escribir un libro y bueno, y más lanzarlo en plena pandemia. ¿Tenés algún otro proyecto así que quieras compartir? O sea, o que nos puedas contar. ¿Qué novedades se vienen? Mis novedades son de que, bueno, primero estoy recibiendo otra nueva oferta editorial y por otra parte yo brindo muchas conferencias respecto de estos temas que estuvimos hablando sobre nuevas tendencias y estoy leyendo el futuro de corto plazo. Divido mi mente entre pensar qué es lo que se está viniendo en el corto plazo en el medio de la pandemia y un poco leer este tipo de cambios que estoy percibiendo para la pospandemia. Hoy para el sector empresariado, esos datos, yo estudio mucho la microeconomía, son muy importantes porque entiendan que para una empresa de cualquier sector, en definitiva, también está generando un shock desde el punto de vista organizacional de la toma de decisiones en sus campos gerenciales. Entonces, un poco estoy dedicando el tiempo a eso, disfrutándolo. Me gusta a mí un economista británico que se llama Tim Harford, que por ahí lo conocen, es un columnista muy importante, que él dijo que en definitiva el coronavirus va a ser un piano que no se podía tocar y que en definitiva pudimos responder al reto. Y yo lo que estoy trabajando ahora es qué respuesta tenemos para este reto que sigue siendo el coronavirus. Buenísimo. Gracias, buenísimo, David. Gracias, muchísimas gracias. La verdad que nada, o sea, y evidentemente si tuviste una oferta editorial es porque el libro está siendo un éxito, me imagino. No lo he leído, pero te prometo que lo voy a comprar y lo voy a leer porque debe ser fascinante. Y nada, obviamente ya vamos a invitarte nuevamente y nada, para nuevos proyectos o lo que, o alguna novedad que quieras. Para que nos cuentes, así es, muy pronto más novedades. Cómo no, Giovanni, Lionel, un placer haber estado con ustedes y a disposición siempre. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Damián y Pache, además economista, quien hemos tenido invitado el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, Giovanni, llegamos prácticamente al fin del programa. Así es, un programa muy interesante, muy enriquecedor, una vez más, para conocer un poco las perspectivas de sus invitados. Los dos están haciendo como como en su tiempo, están o sea, con este confinamiento, están prácticamente alimentando su mente o estudiando, tratando de aprender, de sacar lo positivo. Creo que eso creo que queda como, ¿no? Como algo positivo, sí. de que, bueno, o sea, que se puede, y en estos tiempos muertos que tenemos, o sea, cada uno poder sacar lo mejor de sí. Así es, y como lo decía Stanislao, está bien sentirnos como nos estamos sintiendo con toda esta situación. No es momento para castigarnos por cómo nos sentimos. Es momento para analizarnos, reinventarnos, alimentarnos
y fortalecernos, ¿no? Para salir adelante de esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Así que bueno, nada, le queremos decir, bueno, que el viernes vamos a tener también 2 invitados de lujo. Para que sepan, va a estar Isela Costantini, ex CEO de General Motors, ex CEO de Aerolíneas Argentina y actualmente CEO del grupo GST. Y que nada, o sea, es exclusividad porque no está dando notas y nos otorgó la nota a Delfino Co. Y la verdad es un placer enorme poder, obviamente, abordar un montón de temas que queremos, obviamente, preguntarles y demás. Y por otro lado, bueno, también vamos a tener un prestigioso periodista llamado Luis Novarecio, de Argentina. Él está todas las noches en un programa en Prime Time. Y la verdad que también es un lujo enorme poderlo tener y poder hablar un montón de temas con él. No sé qué, o sea, creo que la verdad, Giovanni, va a ser un programón. Así es, va a ser un gran programa, así que déjenos sus comentarios, sus preguntas, todo lo que deseen saber y lo que les gustó también del programa del día de hoy. Nos encanta poder saber lo que están pensando, lo que nos quieren comentar, los mensajes que nos quieran enviar y compartan con más, síganos, además pueden seguirnos por Facebook, Twitter, LinkedIn, además de YouTube, también suscríbanse. Y compartan esta información, que es información muy interesante para todos, enriquecedora para todos. Así que, sin más, muchas gracias y hasta la próxima.